Arrancamos así con mucho más Agronova y en este caso fuimos invitados por la firma FD Agro a una jornada realmente muy importante y charlamos con Agustín Vita, especialista de mercado de granos de la firma Agrobocopatel, donde nos da un pantallazo de cada uno de los cultivos, la situación actual de los precios a futuros y los actuales y también qué pasa con las retenciones. Así que vamos a disfrutar esta entrevista con el señor Agustín Vita. Bueno, la verdad que si tuviéramos que definir el mercado hoy en una sola palabra, y aunque no nos guste, sería incertidumbre. Sobre todo con lo que tiene que ver principalmente al contexto mundial. Existe una pelea entre China y Estados Unidos en cuanto a la fijación de las tarifas para el comercio. Es algo que Estados Unidos está empujando porque se siente de alguna manera en ese comercio desfavorecido con respecto a China, y como el principal producto que Estados Unidos exporta a China es soja, en la soja eso genera por parte de China nuevos impuestos y en esa represalia hay como una especie de reorganización de orden y del comercio mundial. En soja eso coincide con un mercado con muy altos stocks que hizo que veamos inclusive hasta algún día $200 de precio por soja, ¿no? O sea, se dio bien un efecto complicado entre mucha soja a nivel mundial, problemas para comercializarla. Otro problema que se suma ahí también es una fiebre porcina en China que baja el consumo de harina de soja, y muy buena producción argentina. O sea, el combo fue ideal para casi destruir los precios desde 240 que teníamos principios de marzo a un piso de 200. El productor no vendió prácticamente nada en esos valores, en realidad no vendió muy poco para el nivel que estamos en el año, y la verdad que esta última semana, hablo de la semana del 13 de mayo, los precios mejoraron, estamos de nuevo arriba de los $220 y se reactivaron también un poco las ventas. El panorama básicamente para la soja, creo yo que con un panorama muy acotado en cuanto al movimiento de precios. O sea, si el mercado baja, el productor se retrae, no vende, y la verdad que hemos visto muchas más las noticias y Chicago en un momento como rebotado de los valores mínimos, pero también es cierto que apenas el mercado quiere asomar la cabeza y mejorar, hay muchas ventas, hay todavía ventas muy atrasadas y eso también le pone un techo. O sea, la verdad que las dos veces que el mercado llegó a 10.000 pesos por tonelada, se vendió lo suficiente como para que se frene un poco ahí, ¿no? En maíz, lo que está jugando, hay muy buenos rindes, pero también hay muchos barcos programados. Ahí nos estamos aislando un poco lo que pasa a nivel internacional, y lo que se ve es mucha demanda por el maíz entrega corto, digamos. Nosotros lo que estamos recomendando es ir vendiendo a medida que se va cosechando. Esto se va a mantener por lo menos durante todo el mes de mayo y probablemente gran parte de junio. Valores de 6.100 pesos, 6.200, o sea, valores en dólares de 135. El maíz se está vendiendo porque el maíz julio vale entre 5 y $10 menos. Entonces la gente que está hoy cosechando dice, bueno, yo prefiero vender esto ahora y no esperar un mes o un mes y medio, que el panorama es un poco peor. Para la fina, hubo hace un par de meses atrás un mercado de trigo de 190, hubo buenos valores de cebada nueva, hubo como una especie de impulso. Hoy está un poco más lento, o sea, el trigo a nivel mundial, digamos, está recomponiendo algunos stocks, y para la campaña que viene se ven valores más parecidos a 155, $160. Sí hay para el trigo disponible alguna oportunidad de venta también por embarques que puede llevar el precio por arriba de los 190. Mira, nosotros nos habíamos acostumbrado de alguna manera con el cambio de gobierno
a que las retenciones no eran un tema para tomar o para tocar en el análisis de mercado. Eso cambió desde octubre del año pasado, cuando se cambió el esquema de retenciones, y nuevamente tuvimos fines de abril, cuando el tipo de cambio empezó a subir fuertemente y se fue de 40 a 41 a 45 en 2 días. Rumores de que las retenciones, que hoy son 4 pesos por dólar, cambiaran un esquema fijo. O sea, cuando se pusieron esas retenciones eran de un máximo del 12% y el número era cercano al 10, 10,5%. Era eso o 10%, básicamente lo que el gobierno barajaba en ese momento como 2 alternativas. Lo que sucede con cada depreciación del tipo de cambio es que mucha gente empieza a decir las retenciones cada vez son más bajas, en términos porcentuales lo son, sigue siendo 4 pesos por dólar, pero de un dólar que vale menos. Y bueno, hubo un rumor muy fuerte sobre fines de abril que hizo que muchos exportadores aceleraran declaraciones de exportaciones. Yo creo que es un escenario posible, pero que sobre todo va a tener mucho que ver con lo que pase con las elecciones. O sea, porque si bien los riesgos casi en cualquier contexto existen, me parece que con un gobierno puede ser más grande que con otro. El mercado lo que muestra claramente, y es otra de las cosas que define este año, es que el productor vende lo justo y necesario. Incluso en soja particularmente vende menos de lo necesario, vienen muy atrasadas las ventas. No tiene que ver exclusivamente con lo político, la verdad que yo creo que tiene mucho que ver con que cuando se sembró la soja el año pasado, la soja valía 270, 280 o había valido 300 y el productor le costaba vender a 240. Y después llegó a confirmarse la producción y ya bajó a 220. Entonces el productor siempre ve un precio peor y es muy difícil vender en esa baja. Nosotros vemos que el productor ha vendido incluso menos de lo que necesitaría vender para pagar las deudas que vencen a mayo, o sea, de insumos, de refinanciaciones de créditos. Ahora, una vez igual cancelado eso, que en el momento se va a tener que cancelar, mucho como hablamos en algún momento, puede ser con trigo, con maíz, el productor creo que se va a quedar en el grano. Por lo menos lo que nosotros estamos viendo es el productor quedándose en el grano como una manera de quedarse dolarizado, digamos, que tratando de vender lo menos posible. Kilos por suerte hay. Ahora, vender a valores como tuvimos la semana pasada, valores de 215 dólares de soja, es convalidar una pérdida. Aún un año con muy buenos rindes, cuando uno pone estos precios en el presupuesto, muchas veces convalida que perdió plata. Entonces, si un año de muy buenos rindes perdemos plata, el negocio se complica muchísimo. Y creo que ahí, entre eso y la incertidumbre política, la mayoría hace la plancha o es muy cuidadoso con respecto a las decisiones, y eso en este mercado significa mucha retención por parte del productor, ¿no? La verdad que las condiciones en cuanto a humedad son muy buenas y por lo menos la expectativa nuestra es cuando hay buena humedad, difícil que el productor esquive hacer una campaña de fina. Obviamente depende de qué zona, pero en el oeste de Buenos Aires claramente. Los precios no son tan buenos como los que había hace un par de meses atrás. O sea, llegó a valer el trigo cosecha, entrega de diciembre, 190 dólares. Hoy está entre 155 y 160. Pero también es cierto que el margen de la soja hoy como único cultivo es el peor de todos, digamos. Hoy el margen del maíz a 145 dólares entrega marzo-abril, el margen del trigo soja a 160 y tomando la soja nueva en 230, dan mejor margen que la soja como cultivo único. O sea, yo creo que si hay humedad y el margen no es malo, va a ser una buena campaña de fina. No sé si superando la del año pasado, pero va a estar más o menos en valores similares. No está cerrado claramente el número porque el productor no ha vendido. O sea, la verdad que el que está principalmente en kilos, hoy está bien, tuvo un buen año. El que está en dólares probablemente esté complicado si no vendió, digamos, que es un tema de esta campaña. O sea, mucha gente pudo vender a 2.40, 2.50 la soja. Hoy son 10% más que la vende a lo que vale el mercado. Y la semana pasada que tuvimos el día de 200 dólares,
había un 20%, es mucho eso. La verdad que no estamos en una buena relación de grano contra insumo. Entonces el que se financió en insumos y hoy tiene que salir a vender el grano, son más kilos de soja, de maíz, de casi cualquier cultivo, digamos, salvo el trigo que está en valores todavía disponibles, en buenos valores, son más kilos. Entonces eso para el productor no es bueno. Después sí hay gente que se endeudó en pesos, o sea, con alguna compra con cheque especificado, con algún negocio, no directamente en el banco. Ahí la verdad que el negocio por ahí no es tan desfavorable, pero el que diga que el sector está bien, está saneado y está muy bien, no está entendiendo lo que está pasando, digamos. Hay kilos, eso siempre es bueno, hay movimiento, hay trabajo, hay fletes, hay cosecha, digamos, siempre es más fácil hacerlo así que años como el año pasado, pero en general no le sobra nada al sector. En un momento se llegó a pensar que Brasil iba a tener un problema de producción, no ocurrió, o sea, tuvo una muy buena campaña, no solo de soja, sino de maíz y lo que esperan para la safrinia, por eso el maíz julio vale menos de lo que vale el maíz disponible o entrega ahora mayo-junio. La verdad que en general en Brasil también están sufriendo los bajas en el nivel de precio a nivel global, con alguna ayuda de un real bastante debilitado. O sea, yo creo que el área en Brasil debería más o menos mantenerse. El productor brasilero está en lineamientos generales un poco mejor que el productor argentino, pero bueno, no le sobra nada a nadie con estos precios a nivel mundial. La soja tocó el 10 de mayo el precio más bajo de los últimos 12 años. O sea, y eso no es gratis para nadie, ¿no? La verdad es que está mejor para Brasil, principalmente porque en lo que hace a soja, China lleva poroto. O sea, Argentina, la gran parte de lo que exporta es harina y aceite y exporta poco poroto. En ese contexto, Brasil está mucho mejor parado. Se vio el año pasado, está bien que Argentina había tenido una mala producción, pero se vio en los premios para el productor brasilero. El año pasado la suba de la soja en Brasil compensó la baja de Chicago. Y para Argentina, que tiene principalmente un mercado de harina y de aceite, se le complica, porque por ejemplo la harina argentina va a competir a Europa contra harina que muele Europa con poroto americano muy barato. Y después hay un tema más, que es un tema que yo creo que se va a venir hablando, se viene hablando este año, pero va a ser un tema para instalarse, que es que la soja argentina está teniendo cada vez menos proteína. Entonces el poroto como tal es muy difícil exportarlo. Ahí me parece que va a ser un tema en general de la industria, de la exportación y de los productores, empezar a entender que no es solamente soja lo que exportamos, sino proteína. Y bueno, hoy el mercado no tiene para el productor ningún incentivo a producir una soja con más proteína, pero sí después el exportador se le complica cuando tiene que vender al exterior, ¿no?